buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta presentación del libro que lleva por título Intercambio político, una forma de indagar las relaciones de poder entre sociedad y gobierno, coordinado por el doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga. Voy a hacer antes que nada una breve presentación de quienes aquí nos acompañan y en primer lugar quiero agradecer la presencia del coordinador y también del autor del libro, el doctor Aguilar. Él es doctor en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder y Cultura Política, es maestro en Política Pública y licenciado en Política y Gestión Social. Es jefe del área de investigación en políticas públicas, economía, sociedad y territorio de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Lerma. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato desde enero de 2015. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo y titular en las materias de Fundamentos del Estado Moderno y Evaluación de Políticas. También es miembro académico del Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sus publicaciones más recientes versan sobre las relaciones de poder en la hechura de las políticas públicas con enfoque de derechos. Agradecemos la presencia, doctor, para la presentación de su libro. Sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Aguilar para que nos haga la presentación de este texto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los alumnos y colegas académicos que nos hacen el favor de acompañarnos a esta presentación de este libro que acaba de salir apenas en diciembre del año pasado y que estamos comenzando a hacer nuestras presentaciones. Bueno, entonces trataré de ser muy breve, muy conciso. Aquí el asunto es que, de lo que se trata el libro es de explorar una categoría teórica que, la habían retomado, la habían creado, la habían trabajado los marxistas italianos, ¿no? Y cuando escuchamos a politólogos italianos, siempre nos referimos a los mismos, ¿no? Sartori, Bobbio, ¿no? Pasquino, en fin, ¿no? Yo recupero a Gianenrico Rusconi, que es un postmarxista italiano, que nos empieza a señalar, a hacer énfasis en que no solamente las relaciones de poder, sino que las relaciones políticas, como ustedes saben, en la actualidad, todo lo que lleve el apellido político o política es malo, ¿no? Todos los políticos son iguales, esos políticos nos siguen empobreciendo, bla, 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 bla. Y dice Rusconi, no, la política es el arte de ponerse de acuerdo, ¿no? Llevamos, la categoría política lleva 2-3 milenios, ¿no? en nuestra historia y no es para menos señalar que esa ambigüedad con la que se maneja la política o lo político en la actualidad es una incorrección y una falta de sustento teórico. Entonces hay que rescatar a los teóricos, ¿no? Hay que rescatar en una época tan empiricista, tan del dato duro, ¿no? De donde el dato duro está a veces muy blando, ¿no? En esta época donde si los sentidos no recuperan el hecho, es decir, el hecho tendría que ser demostrable mediante los 5 sentidos, entonces si al hecho concreto, si al número no lo ves, no lo sientes, no lo percibes, no lo hueles, no lo palpas, eso no existe. Entonces, ¿cómo nos explicamos las relaciones de poder? ¿Cómo nos explicamos el quehacer político de una comunidad? ¿Cómo nos explicamos el Estado, ¿no? Luego algunos alumnos dicen, acabo de ir a entrevistar al Estado, ¿no? Y tú dices, espérame, el Estado es un proceso relacional, no es una cosa. Hemos estado subsumidos por esta lógica empiricista posmoderna, ¿no? de estos últimos 10, 15 años, donde si las cosas no las ves, no las hueles, no existen, ¿no? Y por lo tanto lo que puedes ver, palpar, sentir es lo real.
Y aquí cabe preguntarse qué es lo real. Eso nos lleva a otro mundo, no es el fin de este tema, pero bueno, es necesario establecer ese parámetro para comenzar la explicación, que bueno, dicha sea de paso, es muy sucinta. Invitamos por ello entonces a explorar la categoría con las publicaciones que se tienen, ¿no? Este es un libro que es una coordinación donde vienen varios casos. Pero bueno, yo he escrito en algunos otros textos sobre intercambio político, sobre todo, por ejemplo, para analizar el caso de Javier Sicilia, ¿no? También donde analizo a esta organización civil llamada Observatel, ¿no? Que es una organización civil de académicos que funciona, tiene la forma de observatorio y que su función, bueno, es publicitar todo aquello sobre la reforma en telecomunicaciones, ¿no? Y que, bueno, tuvo grandes logros, tuvo grandes limitaciones, pero que se necesita entonces para analizar los vínculos entre sociedad y gobierno un concepto, ¿no? Que muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de negociación, también lo remitimos al mundo empresarial, al mundo de las empresas, al mundo de la administración privada, y parte de la idea de la negociación es como lo llamaban los antiguos, un tit for tal, un intercambio de bienes en el sentido de la economía de mercado. Es decir, tú me das 5 bicicletas por 20 patinetas, por ejemplo, ¿no? O sea, tú intercambias equivalentes. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo político, en el mundo de las relaciones de poder, necesitamos explicar procesos que no son visibles, ¿no? Por lo tanto, el intercambio político es una categoría que habla no solamente de negociación entre el mercado, sino también entre la política, ¿no? Aquí hay una breve explicación del trabajo, ¿no? Pero sobre todo es como un acercamiento apenas a la definición de lo que es el intercambio político, ¿no? Bueno, decíamos entonces que el quehacer político se ha llenado de una apatía ciudadana, es más, hasta los grupos más radicales, ¿no? Fue el Estado, ¿no? ¿Cuál Estado? Fue la carencia de Estado, ¿no? Es que el gobierno nos oprime, sí, pero ese gobierno tiene nombre y apellidos, ¿no? Entonces hablemos de nombres, ¿no? De tal forma que esta visión radical que subsume la idea de lo político y de la política acaba por desencantar al ciudadano de lo que lo constituye, es decir, de derechos y de obligaciones, ¿no? Por lo tanto, la separación posmoderna que está en la actualidad de esta apatía de la ciudadanía hacia lo político no es otra cosa que apoyar a lo que tú en un momento estás negando, ¿no? Entonces, aquí Rusconi nos dice, necesitamos hacer política, y la política es jaloneo, y la política es desacuerdo, ¿no? Y la política es conflicto, ¿no? La política no es el INE, donde todos están de acuerdo, donde todo el mundo opina, donde son los civilizados, que todos toman de acuerdos. No, la política es y ha sido siempre discusión, ha sido siempre quiebre, ha sido discusión de ideas, ¿no? Y por supuesto la gana quien tiene los mejores argumentos y históricamente quien tiene el brazo armado, ¿no? Por lo tanto, en esta asimetría de poder entre sociedad y gobierno, ustedes dirán, bueno, ¿cómo le hacemos para hacer llegar las demandas ciudadanas a una clase política cada vez más enquistada, ¿no? Que está cada vez más acaparada por élites que toman decisiones unipersonales? ¿Cómo le hacemos? Salimos a la marcha, pero si ya marchar no funciona, ¿no? Bueno, yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Pero salir a marchar, pues, no siempre es lo mejor, ¿no? Vamos a ser negociantes, ¿no? Vamos a ser civilizados y vamos a ser institucionales, ¿no? No, tampoco el intercambio político es ir por los canales, es construirlos, ¿no? Por lo tanto, el intercambio político se basa, como decíamos, entre relaciones entre hombres, tanto en el mercado como en el mundo político. ¿En qué se diferencia uno del otro? Bueno, en que a nivel mercado, como se los había dicho, al menos la escuela neoclásica te señala que los intercambios son o se van dando a partir de intercambios de equivalentes.
Entonces, ¿nosotros qué tenemos de equivalente para intercambiarlo en el mercado económico del mundo político, ¿no? Si se me permite la expresión, ¿no? Pues evidentemente no mucho, ¿no? Si acaso lealtad política o votos, ¿no? Que es por lo que siempre se recurre, digamos, a la población. No obstante, en el terreno de lo político, pues aquí más bien son relaciones de poder, son relaciones de fuerza, ¿no? Entonces, la apuesta por el intercambio político es establecer canales institucionales, pero no son los tradicionales, con nuevas reglas del juego que permitan confluir en una sola lógica. A ver, si tal partido quiere o habla de bienestar en estos términos y la población habla de bienestar en estos términos, ¿no será posible construir un solo proyecto político? ¿No? Y aquí la respuesta es, pues claro, ¿no? El asunto es que la clase política está por allá, la ciudadanía está muy enojadita por allá, ¿no? Y bueno, la población muy enojada de este lado, pues le hace el favor a la clase política, ¿no? Porque la clase política dice, bueno, pues esta gente no pasa de que se quejen y pues nosotros ya, ¿no? Que publiquen memes en el Facebook, en las redes, pues no importa, ¿no? O sea, yo luego les digo a mis compañeros, ¿no? O sea, cuando publicas ese meme que bueno, le dice 1000 cosas a Mancera o a Peña Nieto, luego, ¿tú crees que le da un estornudo? O sea, ¿realmente esas son nuestras herramientas de incidencia en lo público? Dices, por supuesto que eso es lo único que permite es que la clase política siga teniendo más poder, evidentemente. ¿Por qué? Porque no queremos entrar, no nos queremos ensuciar en la arena política, porque la política es de los corruptos, es de los hijos de los virreyes. No, la política es aquello que existe desde hace más de 2000 años que permite al ser humano ponerse de acuerdo en una figura llamada Estado, ¿no? Pero también en la categoría Estado nos hemos enclaustrado en el leviatán hobbesiano, ¿no? Que se come nuestra vida privada y luego hacemos un salto cuántico hacia el Estado de los soviets, ¿no? Y decimos, no, eso es totalitarismo. Hablar de Estado es totalitarismo, ¿no? Entonces, hasta la izquierda habla de que fue el Estado. No fue el Estado, fue la falta de Estado, ¿no? Tenemos gobierno, no tenemos Estado, ¿no? Y el Estado es la posibilidad, aquello que posibilita la vida en común, ¿no? Desde Hobbes, cuando aquellos seres que morían temprano porque estaban unos enfrentados con otros, llega el Leviatán y dice, a ver, no es que llegue el Leviatán, la comunidad pues, toma un pacto, es el primer pacto, mucho antes que Rousseau, y dice, bueno, vamos a pactar nuestra seguridad a cambio de vivir más tranquilamente, ¿no? Entonces, desde los años 80, nuestra gran categoría de Estado, desde los 60, 73, por ahí, nuestra categoría de Estado pues, ha venido para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es totalitaria, se asociaba a la Unión Soviética, al muro de Berlín, al Partido Chino Comunista, entonces había que disminuir al Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál fue pues, el gran aporte de esto? Pues lo que vivimos actualmente. No tenemos quien regule, tenemos quien administre, que es el gobierno. Pero gobierno y Estado, ustedes lo saben, no son lo mismo, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que es la parte administrativa del Estado, pero no tenemos un Estado como concreción de la idea de comunidad, ¿no? Por lo tanto, la idea de los asuntos públicos cada vez queda más relegada a estas élites, ¿no? Los grandes asuntos públicos ya no son discusiones públicas, ¿no? Son de los grupos de expertos, de los que saben, ¿no? Y dices, por supuesto, ¿no? Max Weber es muy claro en señalar que necesitamos una clase dirigente especializada, ¿no? Que tenga una preparación, que tenga suficiente salario como para no robarse dinero público. Por supuesto que necesitamos una élite burocrática que sepa administrar, sí, pero no únicamente, ¿no? La teoría del Estado del siglo pasado también lo que nos demuestra es que el gobierno ya no tiene el monopolio de los asuntos públicos, ¿no? Y con ello entra una multiplicidad de actores, ¿no? Civiles, sociales, religiosos, empresariales, en fin, de cualquier índole que ustedes puedan imaginar. Todos estos actores empiezan a cobrar sentido y cada vez empiezan por pedir mayor participación en la vida pública. La cuestión ahora es cómo la organizamos, ¿no? Y aquellos que nos dedicamos a la política pública, pues por supuesto que nuestra respuesta es vía la política pública. El asunto es que la política pública no es un acuerdo sutil, llano, armónico, bla, 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 ¿no? Sino que es justamente una relación de poder, donde gana
quien tenga más poder, ¿no? Quien tenga, como decía Mayón, la mayor capacidad de argumentación, de seducción del público, es la idea que va a ganar, ¿no? Recordemos que lo bueno, lo bello y lo justo se determinan por un horizonte hegemónico dado, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿y intercambio político para qué? Bueno, en primera no es una categoría utilitaria que pueda servir para algo, ¿no? Sino es una categoría teórica que sirve para recuperar el sentido político de la vida pública. Hablamos de políticas públicas, pero no nos queremos dar cuenta que siguen siendo las mismas políticas gubernamentales, ¿no? Entonces, ¿por qué no le llamamos política? ¿Y por qué le llamamos política pública, ¿no? Entonces, tenemos que retomarnos a Laswell y señalar que la idea de política pública es recuperar el sentido público de la política, ¿no? O sea, ya no es la política gubernamental o de la política de Estado, que es medio raro ese término. Ya no es la política de gobierno, es la política pública, del público constituyente, ¿no? Eso es lo que se ha perdido de vista. Entonces, cualquier acción de gobierno, si el delegado de tal delegación pone 5 arbolitos en una banqueta, eso ya es política pública. Dices, no, espérame, no, eso es una barbaridad, ¿no? Política pública es aquello donde el gobierno, administrando el sentido del Estado, ¿no?, da respuesta conjuntamente con un público constituyente que aborda un tema público, donde el público no nada más se queja o emite su voto en alguna consulta ciudadana, es donde participa la gente en el quehacer de la política, pero no solamente en la gestación, formulación, sino en la implementación y en la evaluación de la política. Por eso es política pública, ¿no? Pero repito, la política pública tiene un núcleo, y ese núcleo se llaman relaciones de poder, ¿no? ¿Y quién va a ganar, quién va a determinar si esa política es viable o no? Quien tenga el poder, punto. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente conduzca ese poder? Esa es justamente la apuesta por el intercambio político, ¿no?, donde se establezca que la política no es de una élite o es de los malos y nosotros, la sociedad, somos buenos, ¿no? Digo, tampoco, ¿no? Ni todo el gobierno es malo, ni toda la sociedad es blanca y pura, ¿no? Eso hay que decirlo así clara y tácitamente, ¿no? Porque muchas veces actuamos como si fuera así, ¿no? Nosotros, la sociedad, los que vamos en el microbús, somos los hombres buenos. No es cierto tampoco. Es que esos gobernantes que están en sus camionetas son malos. No, tampoco, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es un nuevo pacto, ¿no?, donde sociedad y gobierno realmente reformulen el sentido de lo público, donde redefinan el sentido de lo político, ¿no?, y que de manera más o menos armónica se puedan abordar temas públicos, pero sobre todo su solución. Entonces, el libro que ustedes tienen aquí a la venta disponibles, de lo que trata, pues es básicamente de en varios estudios de caso, cómo la organización civil, renunciando a esta idea un poco gramsciana de la sociedad civil, de que si yo, sociedad civil, me fundo con el Estado, me diluye, ¿no?, me come el Estado. Entonces, yo no voy a trabajar con el Estado, yo no voy a trabajar con el gobierno, porque como yo soy santo y puro, no me voy a contaminar con esos gobernantes corruptos, ¿no? Aquí la apuesta es otra, ¿no? Aquí es, lo público no le pertenece al gobierno, por lo tanto lo tenemos que redefinir nosotros, ¿no? Entonces, en esa apuesta hay que jugar en las reglas del propio gobierno, ¿no? Hay que jugar con las reglas institucionales, con las reglas organizacionales que ya están puestas. Entonces, ¿cómo abordar todo esto? Entonces, yo lo que propongo es recuperar esta categoría de intercambio político, redefiniendo el sentido de lo público, el sentido de la política, pero, bueno, el aporte que se puede decir que yo puedo tener únicamente se limita a unas variables, ¿no?, que son con lo que yo finalizaría mi presentación, ¿no? Aquí, pues, nuevamente una brevísima definición de Rusconi. Ustedes la pueden ver, ¿no? Es una situación en que se negocian bienes de naturaleza diversa, o sea, no nada más cosas, sino bienes tangibles o intangibles, ¿no? Ubicados entre la economía y la política, los protagonistas de la transacción son los grupos sociales organizados y el Estado en varias combinaciones.
Los bienes de naturaleza diversa intercambiados pueden ser salarios, la ocupación, las inversiones, la facilidad de crédito, pero también la lealtad política, el consenso democrático o sencillamente la detención del disenso activo o el aplazamiento de las sanciones, ¿no? O sea, ¿qué tienes tú para intercambiar con el gobierno para que éste te escuche? Si tú dices, ¿sabes qué, gobierno? Si tú no me haces caso, te hago un paro acá afuera, te va a decir el gobierno, hazlo. ¿No? ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando el sindicato de Puebla de la Volkswagen dijo, ¿sabes qué? A mí me pagas y me respetas mis derechos laborales. ¿Qué dijeron los alemanes? Sí, me voy a Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué tienes para intercambiar políticamente? ¿No? Debes de tener o construir un bien precisamente para que sea la materia con la cual puedas entrar a esta arena política y negociar y jalonearte, ¿no? La política es discusión, pero ¿qué tenemos para discutir? Que si no me pelas, me salgo corriendo y hago una marcha aquí afuera, ¿no? No obstante, las movilizaciones sociales siguen teniendo vigencia, ¿eh? No quiero decir que no, pero bueno, en otro sentido, no es el tema de este momento, ¿no? Bueno, aquí básicamente yo me centro en organizaciones de derechos humanos por la forma asociativa, ¿no? Ustedes saben que la sociedad es un concepto muy, muy complejo, ¿no? Casi Estado y sociedad son seguramente los conceptos más complicados que pueda haber en ciencias sociales. Pero, digamos, nosotros optamos por aquellas agrupaciones de personas que tengan una forma asociativa específica, ¿no? Es decir, que tengan una asociación civil, que sean una ONG, que bueno, ONG es un término incorrecto, pero bueno, se entiende, que formen parte de la sociedad civil, como se llama, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, el asunto de la filantropía y los criterios empresariales de la sociedad civil también se empiezan a tragar la idea de lo social, ¿no? Eso es muy, muy, muy delicado, ¿no? Bueno, yo aquí lo que señalo es, empiezo a desarrollar los tipos de asociacionismo que hay, y yo opto por las organizaciones civiles pro derechos humanos. ¿Por qué? Porque son las organizaciones que más se vinculan con el gobierno, ¿no? Muchas de las otras no tienen tanta necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, para hacer visible, observable el intercambio político, necesito agrupaciones públicas, agrupaciones sociales que trabajen con el gobierno, que estén en todo momento intercambiando con el gobierno, ¿no? Es el caso de las organizaciones de derechos humanos, porque todo el tiempo están pidiendo derechos humanos, respeto, garantías, justiciabilidad, etcétera, ¿no? Y son muy interesantes, aparte de que son políticamente muy activas, ¿no? Bueno, ahí es una hipótesis, ¿no? Pero bueno, con esto cierro. Yo lo que propongo son 5 categorías analíticas para revisar todo esto. Obviamente la quinta es la síntesis de las 4 anteriores, y Rusconi de lo que habla es que es posible un proyecto político conjunto, que en otros momentos se llamó Estado, ¿no? O que en otros momentos se llamó vida en común, ¿no? La comunitas, por ejemplo, ¿no? O la idea de polis, ¿no? Pero esta idea de redefinición de proyecto político implica que si estamos en este mismo barco, ¿por qué demonios no nos escuchamos, no nos sentamos, no nos peleamos y tomamos acuerdos en común, intercambiando en ello bienes de naturaleza diversa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la sociedad que necesita el gobierno? Muchas cosas, ¿no? ¿Qué tiene esta organización civil que mide 5 milímetros con aquel monstruote de gobierno? Sí tiene. De hecho, Rusconi lo que dice es, entre más asimetría de poder hay, más probabilidades hay de intercambio, ¿no? Eso lo pudimos ver en el texto de Observatel, que no está en ese libro, pero como una pequeñísima organización civil de académicos puso en jaque, digamos, a las grandes televisoras, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? Porque tenías algo que intercambiar, ¿y cómo? ¿No? Entonces, lo primero que yo derivo es, la primera variable es capacidades decisorias. ¿Qué son estas? No es otra cosa que las capacidades de las personas, de los estudiantes, de los profesores, de los miembros de sociedad civil, que sus capacidades técnico-políticas. ¿Qué es esto? ¿Qué capacidades de negociación y de interlocución tienen estas personas en el ciclo de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué capacidad tienen de informar, de consultar, o también de delegar y de organizar y de evaluar, ¿no? Entonces, aquí lo que se analiza es
cómo la persona, como un Juan Pérez, tiene la capacidad de interlocución con su contrario, es decir, con un agente, por ejemplo, gubernamental, ¿no? Esto es muy importante. La segunda variable que me parece central es la materia de intercambio, es lo que señalábamos hace un rato, ¿no? Es decir, no en términos de mercado, no estoy hablando en términos de mercado, por eso inicié con ello, en el sentido de que el intercambio político no es una reciprocidad de bienes en el mercado, no está regida por el mundo de la economía, ¿no? Pero este intercambio, esta materia de intercambio, es lo que tú tienes, ¿no?, para entrar en esta arena de poder. Y bueno, en el libro se analizan las cosas desde el horizonte, por ejemplo, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo lo hago desde el Programa de Derechos Humanos, en fin, hay varios casos, ¿no?, de algunas organizaciones en Toluca, en fin, pero incluso en cuestiones de vida personal, ustedes nada más pregúntense qué es lo que tienen para garantizarle a su pareja cierta estabilidad, ¿no? Pero no solo eso, no es que lo tengas o no, sino que cómo lo percibe la otra persona. Porque tú puedes no tener algo, pero tu simbolismo, tu parte imaginaria, ¿no?, me recuerda a Lacan, es justamente lo que ve aquella persona. Entonces, esta persona va a actuar en consecuencia de la materia de intercambio que te ve, más no que tengas, ¿no? Entonces, aquí el simbolismo y todas estas cuestiones del imaginario social son muy importantes, ¿no? ¿Cómo se posiciona la sociedad civil? ¿Como un mero agente que cuando no le gustan las cosas hace movimiento social? ¿Hacen movimientos? ¿Hacen paros? Pues claro que no, ¿no? La sociedad civil va más allá y está construyendo nuevos canales de interlocución. Pero si se fijan, tanto en sus vidas personales, laborales, incluso aquí en la universidad como estudiantes, como en lo político, con los partidos políticos, en las asociaciones civiles, la cuestión es ¿qué tengo? ¿Qué poseo? ¿Qué habilidad tengo? Que pueda yo intercambiar con aquella gente que piensa contrariamente a mí, ¿no?, pero que podamos construir un proyecto político conjunto, ¿no? Por eso necesitamos negociar, por eso necesitamos pelearnos. Por eso la política es discusión. O sea, no hay que castrar a la política es eso, ¿no? A la política le hemos puesto así como que un velo muy, muy bonito de los educados, los civilizados, los que se ponen de acuerdo. No. O sea, revisen cualquier libro de historia desde hace 2500 años y hay pura sangre en esas descripciones. La política es lo que posibilita una idea en común, pero ese es como los derechos, no se describen, se ganan, se ejercen, ¿no? Es como el poder, no se describe, se ejerce, ¿no? En este sentido, tener una materia de intercambio pues es elemental. En algunos casos, en algunas organizaciones civiles nos dimos cuenta cómo tenían la posibilidad de tener que intercambiar, pero no se daban cuenta de ello. Tenían grandes posibilidades de algún bien a intercambiar, pero no lo hacían. Y no lo hacían por este miedo que decía yo un poco gramsciano, de no, yo con el Estado no me meto porque si me meto con ellos, el Estado me diluye. Y no, lo que dice Gian Enrico Rusconi, a ver, la sociedad civil que se vincule con el Estado no se diluye, por el contrario, retoma más su autonomía, ¿no? Eso es como un poco más hegeliano, ¿no?, donde tú te redefines con tus contrarios, ¿no? Entonces, para ser lo que soy, necesito un contrario en el cual redefinirme, contrariamente, ¿no? Entonces, sociedad civil y gobierno, cuando empiezan a trabajar juntos con ese esquema rusconiano, se dan cuenta no que uno se come al otro, ¿no? No sé si ustedes han hablado con gente de sociedad civil, digo, hay de todo, ¿no? Pero muchos de ellos sí te dicen, yo no trabajo con el gobierno porque me van a cooptar. Y tú trabajas con el gobierno y sabes que cuando las organizaciones civiles se nos empiezan a subir a las barbas, pues los compramos, ¿no? Eso es una práctica muy frecuente y todavía bastante recurrente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tú como sociedad o tú como gobierno, si en algún momento luego aspiras a un cargo público, no te vas a diluir si intercambias políticamente con el otro, ¿no? Al contrario, lo que dice Rusconi es esta propia diferencia, este propio encuentro
en el intercambio político te va a permitir que cada uno sea más autónomo y más independiente y les genere a cada uno de ellos mayor identidad, ¿no? Entonces, eso se explica, digamos, en la parte teórica del libro, ¿no? Y bueno, ya las últimas es la estructura organizacional, que no es otra cosa de cómo fluye ese intercambio en las rutinas organizacionales y el punto y cómo estas, en el punto 3, se van redefiniendo en los canales institucionales. Entonces aquí tiene mucho que ver las inercias organizacionales, las rutinas organizacionales en el aprendizaje organizacional, tanto de las organizaciones civiles como del gobierno. La cuarta, pues, es básicamente cuáles son tus estrategias por el cual estás ejecutando tu materia de intercambio, ¿no? Y bueno, como decía, finalmente, pues la redefinición del proyecto político no es otra cosa que la síntesis de las 5 anteriores, ¿no? Pero bueno, aquí la apuesta del intercambio político es ser una categoría bisagra, ¿no? Que puede servirle a cualquier tipo de persona que esté trabajando política social, por ejemplo, política educativa, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del CENTE, de la coordinadora y del sindicato para intercambiar políticamente con el gobierno? ¿Quién intercambia más y qué intercambian? ¿Y qué intercambian a cambio de qué? ¿Qué están ganando cada uno? ¿Qué está ganando la coordinadora? ¿Qué está ganando el sindicato? Lo podemos analizar mediante esa estructura que es la que ofrece el libro, ¿no? Cómo desmenuzar relaciones de poder, ¿no? A partir de una categoría central con 5 componentes. Muchas gracias, ¿no? Bien, agradecemos al doctor Aguilar estas primeras aproximaciones, ideas acerca de la política, acerca del Estado, del intercambio, de la participación de la sociedad en la política pública, que sin duda son provocaciones, invitaciones a efectivamente realizar una lectura más exhaustiva en el ejemplar que ya también nos ha dicho que está a nuestra disposición acá en la mesa. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Vertis Galván. Él es licenciado en Economía de la UAM Azcapotzalco, maestro en Administración y Políticas Públicas del CIDE y doctor en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa, con la tesis Gestión del Cambio Organizacional para la Implementación de Políticas Educativas. Al doctor Vertis se le ha reconocido con la Medalla al Mérito Universitario 1996, la mención honorífica en el Premio Nacional de Administración Pública INAP 1999 y con el tercer lugar en el Premio Nacional de Derecho y Economía 1999. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del Cuerpo Académico Políticas Públicas y Educación y de los programas educativos en Administración Educativa y también de la Maestría en Desarrollo Educativo, donde es responsable de la línea de Política Educativa. Su última publicación fue Estudios sobre las Reformas Educativas, Visiones en Contrapunto, publicado en 2013 por la UPN. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Miguel Ángel Vertis, que seguramente nos ampliará algunas cosas, nos dará su propia visión acerca del texto. Doctor, por favor. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Yo creo que fue bastante ilustrativa de lo que es el concepto, el enfoque que nos propones con este libro. Bueno, antes de otra cosa, también quisiera hacer el comercial, hacer ver que tenemos ahorita a la venta los libros. Bueno, nos los trajo el doctor Aguilar. Los está trayendo a un precio especial de 150 pesos, en librerías están en 230. ¿Sí es correcto, Carlos? Sí. Entonces, bueno, pues aquí creo que trajo pocos, de hecho también por eso lo hago ver, para que, bueno, pues aprovechen y está agotando el libro. Y bueno, dice Carlos que también en librerías se está agotando, así que es el momento, ¿no?, de adquirirlo. Bueno, recuperando, ¿no?, la presentación del libro, yo quisiera comentar dos cosas, o separar mi comentario en dos partes. Uno, en por qué es importante el enfoque del intercambio político en este momento, para entender la realidad, para entender las políticas educativas. Y segundo,
¿por qué le puede servir a un estudiante de administración educativa? Entonces, atendiendo lo primero, yo creo que es importante el enfoque de intercambio político porque es el puente, ¿no? Nos permite entender la transición de lo que ha sido el Estado hasta antes de la década de los 70s, y durante los 80 empieza a haber una transformación importante, por lo menos en América Latina, en Europa antes. Lo que le hemos llamado la crisis de los estados de bienestar ha sido básicamente una transformación de un estado con ciertas características, a lo cual atribuye la mayoría de los marcos teóricos conceptuales que entendemos para el Estado. ¿Sí? De hecho, y los más importantes marcos teóricos para entender el Estado han sido desarrollados para entender un Estado con las características del Estado previo a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, estas categorías nos sirven como enlace para entender las nuevas manifestaciones, las nuevas formas de Estado, que probablemente ya no quedan bien explicadas, así como los ciclos kuntzianos que nos propone para entender la realidad. Digamos que los paradigmas con los cuales se explicaba el fenómeno estatal o el Estado vigentes están en crisis, y hay que empezar a construir, recuperar categorías para ir levantando nuevos paradigmas que entiendan las relaciones de la sociedad y la constitución del Estado de una naturaleza muy distinta, ¿no? Profundizando en esto, las teorías clásicas, ¿no?, que entendemos, seguramente ustedes han leído, llevan una materia que se llama Estado, Gobierno y Sociedad, que el nombre son tres grandes conceptos. Es decir, si yo les preguntara, yo supongo, yo nunca he dado esa materia, ¿no?, pero supongo que uno de los elementos de evaluación fundamentales de esa materia es, pues, defina gobierno, defina Estado y defina sociedad. Entonces, todos tendrían claramente, por lo menos, una definición de cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si nos fuéramos a la teoría, a los modelos clásicos, a las definiciones clásicas del Estado, seguramente veríamos, para no irme muy lejos y para seguir la línea de lo que plantea el libro de intercambio político, la definición básica por ejemplo, del estructural funcionalismo, que es yo creo que la escuela más consolidada de los marxistas en trabajo sobre la teoría del Estado, pues define al Estado como un conjunto de instrumentos de dominación, ¿no? Es instrumentos, los aparatos ideológicos del Estado, clásico libro de Althusser, propone que el Estado tiene un conjunto de elementos que reproduce, ¿no?, los esquemas capitalistas para continuar, ¿no?, la explotación de una clase social sobre la otra. En este esquema, el Estado es totalitario, esto es importante, y creo que en la mayoría, me voy por esta para seguir una línea argumentativa, pero el Estado es totalitario, está en todas partes, ¿no?, influye en todos los elementos de orden, ¿no? Hay un territorio, hay una demarcación, hay una ley, una serie de instrumentos que permiten al Estado mantener una reproducción, ¿no? En muchos casos el Estado es inclusive arbitrario, ¿no? Si recordamos, no sé, la mayoría de ustedes no va a recordar esto, ¿no? Pero si entrevistaran a personas mayores, sabrían que en los 60s y para atrás, las manifestaciones del Estado tenían que ver con cuestiones como autoritarismo, ¿no? Es decir, el autoritarismo era muy dirigido hacia ciertos sectores, había mucha censura, es decir, los medios de comunicación, las personas estaban censuradas. El espionaje, que hoy lo vemos como escándalos, cuando alguien se sorprende siendo espiado, parece como algo muy escandaloso, cuando en los 60 era de lo más normal, ¿no? O sea, el Estado o el gobierno como representación máxima del Estado en las teorías clásicas, pues tenía la facultad de espiar casi a cualquier persona, ¿no? Y no había ninguna censura, ¿no? Para el Estado, en términos de espiar, era algo muy normal. Bueno,
los estados empiezan a tener, o los estados de bienestar como los conocemos, empiezan a tener ciertas crisis, es decir, el estado totalitario a través del gobierno que interviene en todas partes, empieza a tener una transformación importante, donde el gobierno deja de ser el principal actor que planea, organiza, dirige, ¿no?, a la sociedad, y empieza a cederle espacios a otros actores sociales, a la sociedad misma. Esta transformación muchas veces solo la entendemos desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, le hemos llamado que el Estado se hace pequeño, aunque el Estado sigue siendo del mismo tamaño desde mi perspectiva, pero lo que se hace pequeño sí es el gobierno, ¿no? Es decir, las burocracias gubernamentales son menores, las organizaciones del gobierno sí son menores, el presupuesto, obviamente el gasto público, los programas, la capacidad de dirigir, por lo tanto, a la sociedad también viene siendo más pequeña, ¿no? O sea, bueno, su alcance sí es más modesto. Entonces habla de un Estado árbitro, ¿no? Es una serie de transformaciones que en lo económico son muy entendibles, ¿no? Es decir, una crisis económica muy importante lleva, en principio, al Estado, o al gobierno más bien, en principio al gobierno, a recaudar menos, ¿no? Es decir, si los impuestos son una proporción del ingreso nacional, cuando el ingreso de las personas cae, pues también cae el ingreso gubernamental. Y cuando las responsabilidades del gobierno eran tan grandes, pues no le quedó otra más que irse ajustando el cinturón, eliminando programas, eliminando burocracias y hacerse más pequeño. Desde la racionalidad económica queda muy clara la transformación, pero no desde la racionalidad política. Y las teorías que hasta ese momento empiezan a ser sustituidas por una serie de enfoques que son más bien administrativos, ¿no? El New Public Management, ¿no?, por ejemplo, empieza a ser como el eje fundamental constructor de la forma de organizar lo gubernamental. Sin embargo, las sociedades modernas o las sociedades actuales han seguido su transformación, han seguido su devenir. Y conceptos, por ejemplo, como el de gobernanza, empiezan a explicar un poco más, ¿no? Es decir, ya el concepto de gobernanza surge por el reconocimiento de que el gobierno no puede con todo, ¿no? Es decir, el gobierno no puede solo, no solamente no tiene el dinero, como lo tenía antes, ¿no?, los recursos económicos, tampoco tiene las facultades ya, pero parece que nunca había tenido la capacidad, ¿no? Es decir, los problemas sociales que parecían que atendía el gobierno en realidad nunca se resolvían. Y hoy esta idea de la gobernanza parte de ese reconocimiento. El gobierno nunca ha podido solo y la sociedad tiene que encontrar mecanismos para resolver sus propios problemas, con colaboración del gobierno, a veces a pesar del gobierno. Entonces, esta categoría que propone el libro de intercambio político es una categoría que en este marco de nuevas relaciones sociales permite entender a las nuevas formas de Estado. Cabe señalar que yo definiría al Estado en una visión o en una definición que pretendo que sea como muy comprensiva, es decir, no adscrita a una sola teoría. Yo definiría al Estado como el conjunto de instituciones o el conjunto de reglas o de normas en las cuales los diferentes actores de la sociedad nos relacionamos, nos vinculamos, incluyendo al gobierno, en un escenario específico. Lo tenemos que decir así porque además, dicha esta definición, me explico, yo digo en un escenario específico porque además ya la cuestión del territorio ya no es muy clara, ¿no? Es decir, el Estado ya no se circunscribe necesariamente a un territorio. De hecho, el Estado parece que ya ni siquiera es soberano, por eso no incluyo eso en mi definición, ¿no? Es decir, esta idea de la soberanía, cuando hay organismos internacionales que van definiendo un conjunto de lineamientos que, ya hasta hay instituciones internacionales que los estados, al ser miembros, tienen que apegarse a los acuerdos que van tomando. Entonces, la idea de soberanía ya ni siquiera deberíamos, y el territorio ya ni siquiera deberíamos introducirle en las definiciones de Estado. Por eso digo que las teorías clásicas, ¿no?, las definiciones de antes ya no nos sirven mucho, ¿no? Es un escenario particular, ¿no? El Estado llega a Estados Unidos, a veces llega, ¿no? El Estado norteamericano llega a América Latina, pues sabemos que muchas veces llega, ¿no? ¿Por qué? Porque el escenario es lo que tenemos que entender, ¿no? Es decir, si hay actores mexicanos que se vinculan con actores norteamericanos bajo ciertas circunstancias, pues probablemente el Estado norteamericano llega hasta acá, ¿no? Bueno, tan llega
que nos piden que extraditemos al Chapo, nos piden que nos asesinan sus guardas, sus policías de la frontera, asesinan a mexicanos y primero tienen que ser juzgados allá, ver si es un delito, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que son transnacionales, que van más allá de las fronteras y que siguen siendo el escenario de cada uno de los estados. Bueno, en estas definiciones, en esta nueva conceptualización, nos tenemos muy poco recurso conceptual. Más bien, el recurso conceptual que tenemos está muy flojamente acoplado, por darle una definición, a la realidad que vivimos, ¿no? Y el concepto de intercambio político es un concepto que probablemente no hubiese aplicado, ¿no? Y eso es lo que quiero llamar la atención. Probablemente no hubiese aplicado en un contexto de un Estado en 1930, o hubiese aplicado de manera muy forzada, porque las relaciones entre los diferentes actores de la sociedad, incluyendo el gubernamental, partidos políticos, asociaciones civiles, etcétera, tenían una relación muy distinta a la que tenemos hoy en día. Las circunstancias eran distintas. Se explicaría tal vez muy poco de cómo se desarrollaba los esquemas de poder. Probablemente la teoría weberiana, con sus estructuras, sus burocracias, explicaba mucho mejor esa realidad, pero hoy es un escenario invertido. La teoría weberiana explica seguramente muy poco o muy mal ya la realidad del Estado, y entonces tenemos que buscar estos recursos conceptuales que me parecen centrales, importantes, ¿no? El concepto de intercambio político nos permite entender cómo el gobierno no solamente no hace todo, sino hay muchos actores que hacen las cosas, pero que negocian para definir cómo se van a lograr. Podemos poner por ejemplos de muchos tipos de políticas, ¿no? Política educativa, seguramente recordarán este acuerdo por la educación, por la calidad educativa que se firmó en el sexenio pasado con el sindicato, que algunos, la crítica fundamental que daban era, bueno, es que ese acuerdo, esa política fue hecha, elaborada desde el sindicato, ¿no? Y eso sonaba escandaloso, ¿no? Pues claro, sonaba escandaloso desde una visión donde es el gobierno el actor que tiene que hacerlo todo, hacer la política, pero en un escenario de gobernanza donde el intercambio político juega su papel, pues obviamente vemos actores como el sindicato que intercambian cosas con el gobierno, y el gobierno es un actor que se suma, ¿no?, a la implementación, y que también hay organizaciones como Mexicanos Primero que se suman a la implementación de políticas, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil, de padres de familia, que van intercambiando, van negociando las políticas y se van llevando a cabo. Eso obviamente desde un esquema anterior pues no tendría sentido, ¿no?, donde el Estado debería ser totalitario, donde el gobierno debería ser el brazo ejecutor del Estado y por lo tanto totalitario, por lo tanto interventor en todos los aspectos, regulador y sometedor de todas las voluntades hacia su dirección, pues ahí no opera, ¿no? Pero bajo las circunstancias actuales, donde el gobierno solo es un actor más, que tiene recursos mucho más limitados, donde tiene capacidades pues mucho más limitadas también, el involucramiento de otros actores a través de estos intercambios parece un mecanismo que nos explica mucho más cómo suceden las políticas o cómo sucede el devenir político actual, ¿no? Basta preguntarles quién se atrevería a confiarle al actual secretario de Medio Ambiente las políticas medioambientales, ¿no? Los recursos son limitados, pero también las capacidades gubernamentales lo son. Hoy en día no nos parece una locura que las políticas de medio ambiente tengan que ser políticas definidas por un montón de actores, ¿no?, que tienen algo que opinar, ¿no?, algo que aportar al diseño de una política que sea adecuada, y generalmente será a través de intercambios, ¿no? Evidentemente, aquellos que tienen preferencia más por el uso de automóviles tendrán que intercambiar algunos recursos para que la política se diseñe con ciertos beneficios a los automovilistas. Aquellos que no, pues tendrán que negociar algunas cosas, pero parece que esto es algo que tendrá que resolverse, idealmente, por una serie de intercambios que van a ir definiendo hacia dónde va diseñándose la política pública, ¿no? Bueno, paso a la segunda parte de la exposición, que creo, bueno, señalado esto,
la importancia de recuperar estos conceptos que van tendiendo el puente para comprender la transformación de las nuevas formas de hacer política no solamente en México, en casi todo el mundo. Es un fenómeno global lo que estamos viendo, versus la teoría que explica fenómenos políticos que ya cada vez existen menos, ¿no? Es decir, tenemos que ir levantando este nuevo paradigma y estos conceptos son los que nos van explicando, van construyendo hacia ese nuevo paradigma. Bueno, salud. La otra parte del comentario que quiero hacer es, bueno, una estudiante de administración educativa le sirve mucho estas lecturas porque justamente muchos de ustedes tienen intereses no solamente en insertarse en hacer política pública, en organizaciones gubernamentales, en la Secretaría de Educación Pública, en dirigir una escuela, etcétera. Ese es un tema importante, ¿no? Pero aún ahí es importante el intercambio político, pero cuando se insertan en actividades donde lo gubernamental no es lo esencial, ¿no? Es decir, trabajar en sectores de la organización social, trabajar en sectores de organizaciones no gubernamentales, trabajar inclusive en sectores de escuelas o de organizaciones educativas privadas, trabajar en sectores como ONGs, como Mexicanos Primero, como organizaciones de padres de familia, que tiene mucho que ver con su materia de trabajo, les impone la necesidad de entender estos nuevos mecanismos, de relacionarse o de vincularse con otros actores y con el gobierno para poder definir acciones gubernamentales que permitan el buen desarrollo de las actividades de aquellos actores en los que están ustedes inmersos o estarán inmersos en algún momento, ¿no? Y obviamente desde el gobierno también influye porque les permite comprender cómo cómo poder negociar con algunos actores para poder y darle cauce a nuevas políticas en escenarios donde el gobierno ya no solamente no puede imponer a otros actores con facilidad, por lo menos, no puede imponer acciones gubernamentales desde el escritorio de un servidor público que piensa que tiene la sapiencia suficiente para saber qué es el bien común, ¿no? Es decir, bueno, yo con mi sapiencia decido que eso es lo que tiene que hacerse y se los impongo a los demás porque los demás no los veo y no los oigo porque ni siquiera saben qué es lo bueno para ellos y el que tiene la sapiencia y el entendimiento del bien común lo tengo, soy yo, un grupo selecto, y por eso gobernamos. Ya ni siquiera se puede hacer así, que era el modelo viejo, ¿no? Pero aunque se pudiera, ¿no? El gobierno ya ni siquiera tiene los recursos para hacerlo. Los recursos económicos, y parece que nunca ha tenido la capacidad efectiva de llevarlo a cabo, ¿no? Así, de hacer que funcione realmente, ¿no? Entonces, en inteligencia de eso, pues también hay un entendimiento, o debe haber un entendimiento desde lo gubernamental, de que hay que sumar capacidades de otros actores y recursos de otros actores para poder llevar a cabo soluciones públicas, soluciones en el marco de los sistemas educativos que tengan un impacto positivo a la sociedad, ¿no? No basta el gobierno, digamos, esa es la idea que puede, bueno, es un principio en el que ustedes tendrán que trabajar aún dentro del gobierno o fuera del gobierno. Y la idea del intercambio político o las teorías, este enfoque más que teoría, este enfoque del intercambio político les permite tener un marco de referencia conceptual para entender cómo se dan estas relaciones y cómo posiblemente se puedan dar con diferentes actores con los cuales en su quehacer profesional tengan que intervenir. Bueno, dicho esto, pues nada más comentar que efectivamente el libro tiene una serie de casos interesantes, ¿no? Además de la presentación que hace Carlos Aguilar Astorga, que es bastante clara en términos de presentar el marco conceptual. Los capítulos siguientes son capítulos de asuntos específicos probablemente, ¿no? Es decir, hay capítulos donde se destacan casos sobre relaciones de intercambio político con sindicatos. Está un caso del sindicato de electricistas donde se establecen intercambios políticos con grupos organizados o movimientos sociales. Está el artículo de Manuel Canto que habla de los movimientos sociales, cómo se desarrollaron en la Ciudad de México a partir de una serie de intercambios importantes, buscando reivindicar derechos humanos y logrando ciertas modificaciones en la política pública a partir de los intercambios que como movimientos sociales han estado realizando. Y bueno, otros ejemplos que son
por demás interesantes, particulares, que nos permiten entender cómo efectivamente este concepto de intercambio político es algo que hoy en día está muy presente. Es decir, sí explica, ¿no? Explica muy bien algunos fenómenos o muchos de los fenómenos que observamos en el quehacer político actual. Bueno, ese es mi comentario. Les agradezco, les invito al final de la presentación del otro comentario, del comentario del maestro Marco Antonio Aquino, hacer abrimos un espacio para intercambiar preguntas y respuestas. Pues muchas gracias y gracias, Carlos, por traernos este libro tan interesante. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Bertis, una intervención, por cierto, también muy estructurada, ¿verdad?, en dos partes. Por un lado, la importancia del intercambio político, donde es fundamental entender que hay actores que intercambian cosas, por ejemplo, en el diseño, discusión, aprobación e implementación de las políticas públicas. Y el otro punto importante, pues, es la utilidad, ¿verdad?, para nosotros, para ustedes como estudiantes, en donde seguramente tendrán que intercambiar en esos escenarios institucionales que formen parte de su campo laboral y pues incluso para la vida, ¿no? Ahí también hay que poner cosas sobre la mesa, hay que negociar y hay que ceder en muchos de los casos. Y también nos acompaña el maestro Marco Antonio Aquino. El maestro Marco Antonio Aquino Zúñiga es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene también una maestría en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y es doctorante en Estudios Organizacionales también por la UAM. Es profesor e investigador aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, también lo conocerán muy bien, y es responsable de la línea de gobierno de los sistemas educativos de la licenciatura en Administración Educativa. Maestro Aquino, también muchas gracias por su participación en esta presentación. Vamos a darle entonces la palabra al maestro Marco Aquino para que también nos dé su visión acerca de este texto, el cual nos convoca el día de hoy. Gracias, Luis. Bueno, pues gracias, Carlos Aguilar, por venir a presentar tu libro en este recinto. Esta es tu casa. Bienvenida a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad Pedagógica Nacional. Esto podría entenderse, haciendo la analogía, como un partido internacional y ahora nos toca hacerla de locales. Y bueno, siempre es muy grato escuchar la voz y entender la mirada de colegas de otras universidades. Aprovecho también para agradecer la presencia de profesores, colegas y amigos, la profesora Leticia Rocha, el profesor Enrique Zafa, el profesor Alejandro Carmona, que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta reflexión o en este conjunto de reflexiones en torno a este evento, la presentación de un libro. Bueno, en este libro voy a señalar algo que tenemos que imitar como comunidad UPN. Este libro, donde Carlos es el coordinador, colecciona una serie de artículos referentes a temas que se transforman en procesos de intercambio político. Colaboran dos estudiantes, uno recién titulado y otro que, bueno, como se escribió el año pasado, supongo que ya está próximo a titularse. Entonces esto me llama la atención y me parece que es una buena forma de predicar con el ejemplo, porque pues, aquí tenemos alumnos que escriben muy bien, que articulan con solidez, que razonan con capacidad analítica sólida, y me parece que es un ejemplo que debemos seguir. Profesores de la comunidad, a veces hacemos el esfuerzo por sacar publicaciones. No hemos incorporado el esfuerzo de los estudiantes y me parece que es un área de oportunidad. Yo creo que eso es un ejemplo que podemos seguir. Llegar a publicar libros donde también participen estudiantes
próximos a titularse o recién titulados, en este caso, de la licenciatura en la Administración Educativa. Bueno, también como todos los libros, y este que tiene la autoría de varios, puede entenderse o explicarse una analogía con los hijos. De pronto uno, por ser propios, uno quiere a los hijos, independientemente del conjunto de genes que hayan resultado en algo atractivo o en algo no atractivo, ¿no? Pues en este sentido, pues bueno, es nuestro hijo y hay que defenderlo. Cuando está presentando uno un hijo ajeno, puede darse cuenta de sus atributos, algunos más, otros menos, pero bueno, está vivo el chamaco, ¿no? Salió y pues hay que defenderlo. Entonces, es un libro que aporta, pero es algo muy interesante porque, bueno, para no repetir las disertaciones teóricas, conceptuales y hasta epistemológicas de mis colegas, yo lo voy a traducir de la siguiente manera. Y en clase a veces hemos vertido estos comentarios que si nos volvemos adictos solamente a leer aquello que se nos acomoda, es decir, aquello con los que nos sentimos cómodos, empezamos a descartar aquellas lecturas, aquellas opiniones, aquellos autores que no comulgan con nuestra forma de pensar o de interpretar el mundo. Entonces, este es un libro que habla sobre relaciones de poder entre sociedad y gobierno, el intercambio político insertado como categoría analítica y bueno, no es un libro que habla o que inserta al nuevo institucionalismo económico, no es un libro de elección racional, al contrario, se hace una crítica a elección racional, se pone a Rusconi por encima de Olson, lo cual me parece una disertación muy interesante. Entonces, a veces en elección racional, a veces en nueva gerencia pública, a veces en proceso de políticas públicas, chocamos o se choca contra el estructural funcionalismo, se choca mucho con las explicaciones marxistas de cómo funciona la realidad. Se abordan diferentes categorías analíticas. Tampoco es un libro que utilice mucho a la teoría de la organización, aunque sería propicio introducir las categorías analíticas de orden, de poder, de conflicto y de decisión, porque vendrían muy ad hoc al problema del intercambio político. Vendría muy ad hoc a cómo se conforma la agenda pública, cómo se involucra en la agenda aquellos problemas que vienen catapultados por la acción colectiva. En términos de los estudiosos de las organizaciones, la acción colectiva a veces es la explicación de que se resuelvan problemas, de que entren en la agenda del gobierno y de que finalmente lleguen a ser escuchadas las demandas ciudadanas. Es decir, la capacidad de organización es la que explica que se resuelvan los problemas públicos, no tanto la importancia o relevancia relativa de estos problemas públicos. Bueno, en resumen, es una aportación muy interesante que contrasta con la formación curricular de muchos de ustedes, pero precisamente por eso enriquece ver una posición estructural funcionalista, ver otro debate, otro encontronazo entre determinismo y voluntarismo para definir en dónde están los límites de la acción del gobierno y los límites de la acción colectiva. En esta frontera difusa, en donde aplica la explicación del ateo, de elección racional, y en donde se ve mitigada por esta construcción de identidad colectiva, este concepto de clase o de conciencia de clase y las categorías marxistas. Entonces, me parece una aportación que no debemos de dejar pasar, tanto en lo que sugiere incorporar las, digamos, o los esfuerzos de los estudiantes para incluirlos en la posible publicación, como en la confrontación metodológica y conceptual de lo que en clase utilizamos algunos profesores con lo que Carlos Aguilar en su libro coordina con los esfuerzos de sus respectivos colegas. Bueno, me parece también que hay una línea argumentativa muy clara y muy interesante. En el libro se explica que la voluntad política del gobierno explica en gran medida que se negocie, que se intercambie
un bien que en términos del intercambio político puede ser de naturaleza económica o política. Y del otro lado, en el otro extremo, tenemos esta capacidad de la acción colectiva por transformar un derecho en una política pública. Entonces, a mayor capacidad de esta acción colectiva, mayor probabilidad de obtener un intercambio favorable. Y también del otro lado, a mayor capacidad de voluntad o presencia de voluntad del gobierno. Aquí se me hace interesante que se pudiera explorar la variable de capital político, porque, bueno, en la realidad, los gobiernos, cuando tienen mucho capital político, pues tienen mucho margen para negociar y para intercambiar bienes de toda índole. Cuando no hay mucho capital político o cuando entran en juego otros bienes de otra naturaleza, presupuestales, de negociación hacia la paz y el orden público, pues evidentemente menos incentivos para negociar y para que se dé el intercambio político. De todas maneras, las dimensiones son muy interesantes, muy pertinentes para explicar estos límites del quehacer gubernamental, de las fronteras entre gobierno y sociedad y de cómo se traducen las demandas de los ciudadanos para resultados públicos concretos. También se puede hacer un lente conceptual con las dimensiones de buscar eficacia, eficiencia y legitimidad. Sería muy interesante ver cómo se construye legitimidad a partir de también conseguir eficiencia, porque un dilema también del quehacer público, y es un añejo dilema, es encontrarse con este choque entre la búsqueda de eficiencia con democracia. Como muchos han conjeturado en diversas teorías y enfoques, a veces cuando obtienes democracia no necesariamente obtienes la mejor decisión técnica. Entonces este dilema del quehacer gubernamental, de la acción pública, se ve expresado en los temas que se articulan en la obra Intercambio Político. Bueno, finalmente, un llamado de Carlos, que me parece muy interesante, es despertar el entusiasmo por los estudiantes para lo que implica lo político y las políticas. Como también ustedes saben, en español solo tenemos el término política para referirnos a ambos elementos. Sin embargo, en los términos anglosajones, bueno, sabemos que las políticas es las líneas de acción del gobierno para resolver problemas públicos, y la política, en tanto proceso político, se entiende por el término politics. Entonces, ambos a veces se confunden, ambos a veces se mezclan, y me parece también muy interesante despertar este entusiasmo por vislumbrar los límites de ambos conceptos. Otra aportación que me llama la atención en la obra dice, y cito: las capacidades decisorias de los agentes no son suficientes si no tienen un bien para intercambiar. Me parece un razonamiento muy inteligente. En la medida en que los grupos, en la medida en que la acción colectiva tiene algo para intercambiar, es cuando se puede entender la gran probabilidad de que se genere un producto, un resultado para esta acción. En la medida en que no tienes nada para intercambiar, pues esta capacidad se limita a simplemente traducirse en un reclamo, en un rechazo. Mencionaba Carlos que necesitamos ser más sofisticados en la manera de encontrar vías en las cuales puedan ser escuchadas las demandas. Cuando las imágenes de tomar instalaciones o de cerrar carreteras o de marchas y protestas vienen a nuestra mente, siempre pensamos si ese mecanismo es el que resulta el adecuado para obtener un resultado. Cuando un gobierno cede ante una situación de ese tipo, está generando un incentivo para que precisamente se repita. Es decir, cuando hay una marcha, cuando hay un bloqueo y esa acción organizada tiene resultados, o sea, cuando el gobierno cede ante esa petición,
¿Qué incentivo se genera? Pues que los siguientes grupos organizados van a buscar el mismo medio para obtener el mismo fin, ¿no? Y esto precisamente va en contra de lo que comentaba Carlos, de buscar nuevas formas de intermediación, nuevas formas de encontrar eco y resultado ante la acción colectiva. Bueno, finalmente me parece que también puede encontrarse un vacío que puede ser entendido también como área de oportunidad al no abordarse el problema de las burocracias. Las burocracias también son conjuntos de personas inmersas en estructuras jerárquicas con intereses propios y también con incentivos para lograr fines individuales. A veces se confunde o a veces puede trasladarse una explicación muy analítica en el riesgo de que quede desfasada de la realidad al suponer que las burocracias son entes homogéneos y que también forman parte del gobierno, o entender que el gobierno, como comentaba el doctor Bertis, también habla a nombre del Estado. Entonces, actores con intereses individuales insertados en burocracia pueden confundirse con el gobierno en su totalidad y de ahí a entender que es el Estado el causante o el recipiente sobre el cual se tienen que enfocar los esfuerzos de negociación. Eso sería incorrecto o metodológicamente sería o representaría un vacío. Bueno, finalmente, del libro, de la colección de artículos que he dicho representan temas de discusión para diferenciar diferentes procesos del intercambio político, siento que hay unas aportaciones muy interesantes. En especial rescataría el enfoque de derechos humanos en políticas públicas, rescataría también la discusión y la organización del movimiento para poder encontrar mayor fisura al monopolio en telecomunicaciones, y rescataría de alguna forma esta cruzada contra el hambre que en un artículo también comentan los autores. Bueno, para cerrar, de nuevo felicitar a Carlos Aguilar por venir a presentar una obra que puede resultar un pretexto muy interesante para el debate entre diferentes posiciones. De nuevo, invitarlos a generar con entusiasmo críticas, a generar encontronazos epistemológicos y conceptuales con lo que ustedes han estado estudiando y siguen estudiando con esta propuesta estructural funcionalista sobre el intercambio político y las diferentes categorías analíticas que se utilizan para explicar. Pues muchas gracias, Carlos, y de nuevo, bienvenida a esta tu casa. Gracias. Paso el micrófono a los presentadores.